Exacto, pero esta es la que utilizo generalmente para eso, para no ponerme audífono. Doctora, yo voy a ir a la oficina, ya está montado todo y ya ellos van a ir llegando. Bueno, otra cosa, ¿se ve la presentación? Sí, doctora. Sí. Bueno, Dar una vamos foto de cómo se ve. Vamos a comenzar en vista de la hora. Y bueno, los que vayan llegando se incorporan a la clase. Esta es la segunda parte de trastornos de la personalidad. Para ya culminar con ella, recuerden que habíamos visto en la última clase, bueno, creo que no saludé. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, aquí voy mejorando. Gracias a Dios. En relación al clúster B y al clúster C. Entonces vamos a hablar de los trastornos de personalidad que están en el clúster B y aquí tenemos el trastorno de inestabilidad emocional que también normalmente o comúnmente lo conocemos como trastorno borderline de la personalidad. De este trastorno hay dos tipos. Hay un tipo impulsivo que al menos debe presentar o debe cumplir con 3 de los siguientes criterios y que uno de esos, porque sí, tiene que ser el número 2. Y es que debe tener una marcada predisposición a actuar de forma inesperada y sin tener en cuenta las consecuencias, marcada predisposición a un comportamiento pendenciero y a tener conflictos con los demás, en especial cuando los actos impulsivos propios son impedidos o son censurados. O sea, deben haber 3 de los elementos o características que vamos a mencionar, pero obligatoriamente tiene que estar el número 2, ese comportamiento con tendencia a las peleas, a buscar problemas, a verse envuelto en situaciones peligrosas, riesgosas o donde pueden resultar ellos heridos o herir a otras personas precisamente actuando por la misma impulsividad que los caracteriza. También se caracterizan por la predisposición para los arrebatos de ira y de violencia con incapacidad para controlar las propias conductas explosivas. Hay también dificultad para mantener actividades duraderas que no ofrezcan recompensa inmediata, humor inestable y caprichoso. Si hay algo que tienen constante los trastornos borderline de la personalidad es la inconstancia en todo. Podemos ver a nivel de relaciones de pareja, son personas que pueden tener relaciones muy intensas pero de corta duración y pueden cambiar de pareja con mucha facilidad, así como cambiar de empleo o cambiar de carrera, comienzan una, no la culminan, se pasan a otra, no la culminan, agarran una tercera carrera. A la final, nunca terminan concluyendo nada, nunca terminan por darle estabilidad a algo. Son personas muy erráticas, personas que no tienen estabilidad desde ningún punto de vista. Y el humor es muy inestable, o sea, hay variaciones en el humor. En un mismo día pueden estar tristes, malhumorados, rabiosos, irritables y de repente en cuestión de segundos o de horas pueden pasar a un estado de ánimo completamente distinto. Entonces, el humor también es bastante inestable. Estas son personas que actúan muchas veces por impulsividad, son personas que tienden a tener muchos gestos suicidas, pero también a tener intentos suicidas. Verdaderamente hay pacientes border que hacen verdaderos intentos y bueno, y finalmente sí terminan o sí concluyen con la muerte, pero por lo general son personas también que les gusta manipular, que les gusta asustar al otro y vemos que también es típico en ellos el cutting, el hacerse ese tipo de cortes superficiales en los brazos, en las muñecas, como una amenaza de suicidio, ¿no? Como una amenaza de hacerse daño para hacer sentir mal al otro en el caso de que estén teniendo algún tipo de conflicto. Muchas veces los border también son muy llamativos a la hora de vestir, a la hora de arreglarse o a la hora de actuar, no pasan desapercibidos, se hacen notar, porque pueden llegar a ser un poco extraños o estrafalarios en la forma de vestir, en la forma de usar el cabello, a veces usan múltiples tatuajes, muchísimos piercing, no quiere decir que todo el que vemos tatuado con un piercing es un border, pero sí vemos muchos border con estas características a nivel del cuerpo.
Y luego tenemos un tipo limítrofe, que sería el border propiamente dicho, que debe cumplir al menos 3 de los síntomas mencionados anteriormente y además al menos 2 de los que se van a mencionar ahora. Que hayan alteraciones y dudas acerca de la imagen de sí mismo, de los propios objetivos y preferencias íntimas, incluidas las sexuales. Muchas veces los border son personas que también pueden presentar trastornos de la conducta alimentaria en comorbilidad o pueden tener trastornos dismórficos de la personalidad, porque no hay como una no aceptación de su cuerpo, una no aceptación de su imagen corporal, ¿no? Y quizás por eso es que también vemos muchos border cambiándose por completo la autoimagen, cambiándose por completo la apariencia física, bueno, usando este tipo de tatuajes llamativos, de tatuarse prácticamente que todo el cuerpo, hacerse cosas extrañas en los lóbulos de las orejas, en la lengua, que si ponerse unas prótesis que simulan unos colmillos gigantes de cualquier animal de esos prehistóricos, o de colocarse unos cachos a nivel de la cabeza. Muchas veces estas personas tienen estos tipos de trastornos de personalidad. Hay alteraciones y dudas acerca de la imagen, como ya lo dije, facilidad para verse involucrados en relaciones intensas e inestables que a menudo terminan en crisis sentimentales, esfuerzos excesivos para ser abandonados, sin embargo ellos son los que primero abandonan, reiteradas amenazas o actos de autoagresión, como ya les dije, y sentimientos crónicos de vacío. Si usted le pide, por ejemplo, a una persona que sospecha que es border, cómo se describe a sí mismo, cómo se define a sí mismo, bueno, con esa pregunta prácticamente uno los aniquila porque se quedan en silencio y no saben qué responder. Entonces, bueno, pero ¿qué quiere decir con eso? Pero explíqueme qué me está preguntando, pero ¿qué tengo que decirle? No saben describirse a sí mismos y generalmente siempre lo que dicen es que tienen como una sensación de un crónico vacío, como que hay una tristeza, un hueco profundo que no saben por qué lo tienen, ni a qué se debe, ni cómo superarlo. Entonces, generalmente esas personas no tienen ni siquiera un autoconcepto, no tienen ni siquiera una definición de sí mismos. Luego tenemos también del clúster B el trastorno histriónico de la personalidad. No es exclusivo de las mujeres, pero sí se puede ver con cierta frecuencia este tipo de trastorno más en las mujeres. Hay hombres que también pueden ser histriónicos o tener el trastorno. Recuerden que todos tenemos rasgos de personalidad y que somos una mezcla de muchas cosas. Entonces, bueno, hay mujeres muy histriónicas, hay hombres que también lo suelen ser, sobre todo cuando se preocupan o se ocupan mucho de su aspecto físico, ¿no? Y también en la manera de cómo se involucran emocionalmente con las demás personas. Para hacer este diagnóstico, al menos deben haber 4 de los siguientes criterios. Una representación de un papel, teatralidad y expresión exagerada de las emociones. Son personas fácilmente sugestionables, hay facilidad para dejarse influir por los demás, tienen una afectividad lábil y superficial. Muchas veces estas personas, digamos, se andan involucrando con varias personas al mismo tiempo, pero a la hora de concretar algo con alguien, no concretan. No son personas que están, digamos, emocionalmente suficientemente comprometidas como para poder asumir una relación estable, ¿no? Y muchas veces pues tienen varias al mismo tiempo, son personas muy seductoras, que lo que les gusta es, bueno, tener como a muchas personas a su alrededor para sacar algún tipo de provecho, pero cuando alguna de estas personas les exige o quieren concretar, sencillamente estas personas pueden huir y desaparecer de la vida del otro. Búsqueda imperiosa de emociones y actividades en las que ser el centro de atención, conducta o apariencia inapropiadamente seductora, preocupación exagerada por parecer físicamente atractivo, y puede haber egocentrismo, puede haber indulgencia para sí mismo, deseo de estimación, desconsideración con los demás, facilidad para sentirse herido y comportamiento manipulatorio constante. Por lo general, sí, como les decía, las personas con este tipo de
de personalidad tienden a ser muy teatrales, muy emotivos, pero una emocionalidad muy superficial, ¿no? A ser también manipuladores, pero siempre buscando sacar un provecho, o sea, siempre tratando de tener relaciones más que todo de tipo utilitaria. Normalmente vemos que estas personas físicamente, en el caso de las mujeres, son mujeres también muy llamativas, que llaman mucho la atención por su forma de vestir, por su forma de hablar, en el trato hacia los demás, la manera como se arreglan, se maquillan, usan accesorios, a veces como una cosa muy desproporcionada como para el momento, para el contexto, para la hora. Incluso bueno, son personas que se echan el frasco de perfume encima, como que por donde pasa dejan el aroma. Si andan en tacones, taconean como muy duro, como para hacerse sentir, como para que aquí estoy yo, estoy llegando yo, y bueno, eso les gusta, pues que las alaben, que las vean, que todo el mundo sienta admiración por ellas. Bueno, y también por ello, como les decía, aunque no es muy frecuente en los hombres, pero podemos ver hombres con estos rasgos o con este trastorno histriónico de la personalidad. Luego tenemos el trastorno narcisista de la personalidad. Bueno, esto se caracteriza porque son estas personas egocentristas, primero yo, después yo y de tercero yo. Son personas que prácticamente carecen de empatía porque no son capaces de ponerse en el lugar del otro y tienden a justificar también sus conductas o sus actuaciones según lo que ellos consideran fue la actuación de los demás, como a justificar el tener ciertas conductas en relación a los demás. Hay un patrón de grandiosidad, se creen omnipotentes, muy grandiosos, muy superiores, yo no tengo problema, el problema está afuera, el problema lo tienen los demás. Y que esa grandiosidad puede estar sencillamente en la imaginación de ellos o en la manera de comportarse. Muchas veces estos pacientes, al igual que los borders, son pacientes que le generan a uno rechazo, que uno no, son personas con las que uno no desea hablar, compartir, o con las que uno sencillamente no quiere estar porque generan molestia, pero mucha molestia. Bueno, estas personas necesitan ser admirados constantemente, como les decía, hay falta de empatía y se da en diversos contextos, como lo indican 5 o más de los siguientes puntos. Grandioso sentido de autoimportancia, es decir, exagera logros y capacidades y espera ser reconocido como superior sin logros proporcionados. Preocupación por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginario. Creencia de que es una persona especial y única y exige admiración excesiva. O sea, estas son personas que verdaderamente le roban energía al otro, ¿no? Y sobre todo a la pareja. Pero fíjense que una persona así no pudiera estar con una persona histriónica, porque comparten muchas características, entonces caerían en una competencia, ¿no? A ver quién se destaca más, quién brilla más y quién es más admirado. Por lo general, los narcisistas se buscan son personas con rasgos dependientes de personalidad. Suelen ser pretenciosos, interpersonalmente explotador, carecen de empatía, frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él, comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios. Bueno, nosotros lamentablemente vemos en el gremio médico muchísimos médicos con estas características, ¿no? Con estos rasgos de personalidad. Y ya salimos entonces del clúster B y vamos a entrar al clúster C, al grupo C, donde están, recuerdan cuáles son las características que principalmente, básicamente, definen a estas personas, a los que están en este grupo. No escucho, si pueden hablar un poquito más alto, se acercan un poco más a la laptop. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Que si recuerdan cuáles son las características comunes de todos los trastornos que están en el clúster C, qué es lo que los identifica. Así como decíamos, por ejemplo, de los que acabamos de ver, de los del clúster B, que son
los dramáticos, los teatreros, los erráticos. ¿Qué podemos decir de del clúster C? Recuerden que aquí está el dependiente, que está el ansioso y que está el obsesivo. Entonces, ¿qué tienen ellos en común? Se obsesionan con una idea y ¿Ah? la obsesión. Recuerden que estas son personas que se caracterizan porque son muy ansiosos. Los caracteriza mucho la ansiedad. Son ansiosos y por lo tanto tienden a tener comportamientos o conductas evitativas. Evitar ciertas situaciones, evitar ciertas personas. Bueno, tenemos el trastorno dependiente de la personalidad, que también lo podemos ver con frecuencia en mujeres, y debe por lo menos cumplir 4 de los siguientes criterios. Estas personas propician o fomentan o permiten que otras personas asuman responsabilidades importantes de su propia vida. Es decir, estas son personas que no pueden tomar decisiones si no lo consultan con la pareja o lo consultan con otra persona de la cual dependen. No se atreven a dar un paso hasta no estar seguro que las cosas puedan salir bien. Son muy hipersensibles a la crítica, al rechazo o a los comentarios que puedan hacerles otras personas. Bueno, están siempre subordinados a sus propias necesidades o sus propias necesidades, mejor dicho así, quedan como por debajo o subordinadas a las de otras personas, a las necesidades de aquellos de los que depende y una sumisión excesiva a sus deseos. Así no estén de acuerdo, así no les guste o así eso no sea lo que les conviene o con lo que se sienten cómodos, pero primero entonces satisfacer al otro y después vemos si hay chance o hay tiempo para mí. Hay resistencia a hacer peticiones, incluso las más razonables a las personas de las que se depende. O sea, no se atreven a dar un comentario, a dar una sugerencia, a dar una recomendación o a decir yo pienso, yo opino, yo quisiera. Hay sentimientos de incomodidad y abandono al estar solo, no saben estar solos, se sienten prácticamente desvalidos, se sienten vulnerables a causa de un temor exagerado a ser incapaces de cuidar de sí mismos. Preocupación acerca de ser abandonado a su propia suerte. Escasa capacidad para tomar decisiones cotidianas sin un apoyo, consejo y reaseguramiento excesivo por parte de los demás. Aquí podemos ver el típico ejemplo de mujeres que son víctimas de violencia de género, que no se atreven a denunciar a las parejas, bueno, por temor a que la represalia sea peor o por temor a quedarse solas o por temor a que ahora quién me mantiene la casa, los hijos. Entonces, porque llega un momento en que hay este tipo de personas que dependen desde todo punto de vista, tanto emocional como económico, desde todo punto de vista dependen de otro. Luego tenemos el trastorno ansioso, que también lo pueden encontrar con el nombre de trastorno anancástico de la personalidad. Estos tienden a tener muchas conductas de evitación y al menos deben haber 4 de los siguientes criterios. Hay sentimientos constantes y generalizados de tensión emocional y de temor. Son personas que tienen como mucha angustia anticipatoria, ¿no? Les pueden venir a la cabeza ideas o pensamientos negativos, catastróficos. Entonces, eso los hace estar en mucha tensión, tener que estar verificando, llamando a la pareja o llamando a los hijos para saber si todo está bien, si no ha pasado nada. Preocupación constante consigo mismo y sentimientos de inseguridad e inferioridad. Hipersensibilidad al rechazo y a las críticas. Resistencia a entablar relaciones personales a no ser que se reciban fuertes garantías de una aceptación sin críticas, por esto mismo de que son hipersensibles al rechazo y a las críticas. Restricción del estilo de vida debido a la necesidad de certeza y seguridad. O sea, son personas que muchas veces terminan aislados, en un aislamiento social y familiar bastante importante, lo cual obviamente va a traer un deterioro en su desempeño sociolaboral, socioacadémico, sociofamiliar, porque tienden cada vez como a retirarse más de los entornos o de los grupos de los cuales forma parte.
evitación de actividades sociales y laborales que conllevan un contacto interpersonal significativo debido al miedo a la crítica, a la desaprobación o al rechazo. Recuerden que para que una persona se le considere que tiene un trastorno de personalidad, cualquiera de lo que hemos venido describiendo, debe cumplir con los criterios generales que hablábamos en la primera clase para un trastorno de personalidad. Esto tiene que ser mantenido en el tiempo. Recuerden que esto es una estructura, es una forma de ser que ha tenido que ver no solo con la genética o la parte biológica, sino también con las experiencias de vida, con los traumas, con la educación que ha recibido familiar, con los modelos que ha copiado, dentro de la familia, y que esto se mantiene durante el tiempo y que afecta desde todo punto de vista al individuo, tanto en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte social, en la parte académica, laboral, etc. Luego tenemos, para ver acá. Ajá, ya habíamos visto el ansioso. Luego viene el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Recuerden que también podemos tener rasgos obsesivos, que lo comentábamos la vez pasada, que existe el trastorno obsesivo compulsivo, pero además está el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y son cosas diferentes. Para que hablemos que es un trastorno de personalidad, al menos deben estar presentes 4 de los siguientes. Hay falta de decisión, hay dudas y preocupaciones excesivas que reflejan una profunda inseguridad personal. Estas personas invierten mucho tiempo de su día pensando, lo hago, no lo hago, si lo hago, estos son los riesgos, estos son los pros, estos son los contras. Entonces terminan demasiado angustiados, demasiado ansiosos y no terminan tomando decisiones ni teniendo tampoco acciones, porque los embarga la inseguridad, los embarga la indecisión. Preocupación por los detalles, por las normas, listas, orden, organización y programación del tiempo. O sea, estas son personas muy detallistas, personas en extremo organizadas. No es que esté malo ser organizado, pero estas personas pueden llegar a tener, por ejemplo, el guardarropa arreglado de la siguiente manera. Todas las camisas blancas juntas, las mangas cortas juntas, las mangas largas juntas, las negras juntas, las de colores juntos y por colores. Hacen como un degradé de cada color. Estas son personas que si salen de la casa pueden devolverse porque los embarga la duda de si cerraron bien la puerta o no. Y se devuelven y chequean. Y otra vez pueden devolverse y pueden volver a chequear o entran a la casa y revisan que dejaron todo desconectado, que la cocina no quedó encendida. Entonces, en esa verificación, en esa inseguridad de si lo hice, no lo hice, pierden tiempo. Y entonces, por más que aquí dice que son personas que programan el tiempo, muchas veces terminan llegando tarde a todos los lugares, a la cita, porque entonces han invertido tiempo verificando otras cosas. Entonces a veces suelen ser impuntuales, cosa que es como contradictoria en un obsesivo compulsivo, ¿no? Porque invierten tanto tiempo, tanta energía en estar tratando de controlarlo todo, porque el obsesivo lo que tiene o lo que desea es tener control sobre todo, sobre su propia vida y sobre la vida de los demás, de los que lo rodean. Son las típicas personas que suelen llegar a ser muy competitivos, inflexibles consigo mismo y con los demás, personas que incluso no toman vacaciones porque se vuelven adictos al trabajo o a la actividad que realizan, no saben delegar en otras personas algunas funciones y tienden a hacer el trabajo ellos todos, solo ellos, cosa que también sabemos que es perjudicial porque pues eso termina también causando ciertos alteraciones o ciertas enfermedades, no solo mentales, sino también físicas. Estas personas también tienden a tener un temperamento un tanto irritable, a ser malhumorados. Y bueno, fíjense que de hecho dentro de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular hablábamos de la personalidad tipo A.
Y bueno, la personalidad tipo A encaja perfectamente con los criterios del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Obsesivo se refiere a esas ideas obsesivas que son unas ideas fijas, rumiantes, que dan vuelta y vuelta en la cabeza, y compulsivo porque el individuo necesita hacer un acto, hacer alguna acción para minimizar la angustia, la ansiedad que ese pensamiento rumiante le está ocasionando. Entonces son personas que, bueno, el hijo sale a presentar un examen y entonces a pesar de que, bueno, ha pedido para que todo vaya bien en el examen, entonces tengo que prender la velita, juro, porque si no la prendo, entonces le va mal en el examen. Tengo que levantarme de la cama con el pie derecho porque si lo hago con el izquierdo, el día va a ser fatal. No puedo arreglar los zapatos de manera cruzada o desordenada porque tienen que estar derechos para que todo salga bien. Entonces, más o menos eso es lo que describe al obsesivo compulsivo. Bueno, como les comentaba, también se caracterizan por ser perfeccionistas, desproporcionados hasta el extremo de llegar a perder la perspectiva global de la situación. Estas personas son, déjame que lo haga yo porque yo soy el único que lo hace bien y como yo lo hago es que se hace y así es que va a quedar bien, y no son capaces de entender que cada quien tiene sus formas, que cada quien tiene sus maneras de resolver y de hacer las cosas. Rectitud y escrupulosidad excesivas. Preocupación injustificada por los rendimientos hasta el extremo de renunciar a actividades placenteras y relaciones personales. Porque estas personas, primero está el trabajo, primero está el estudio antes que otra cosa. Tienden a ser un poco pedantes, convencionalismos con limitada capacidad para expresar emociones afectuosas. Suelen ser personas emocionalmente un poco distantes, les cuesta hacer o mostrar manifestaciones de cariño, de afecto hacia los suyos. Rigidez y obstinación, invidencia no razonable en que los demás se sometan a su propia forma de hacer las cosas, o bien una irrazonable resistencia a permitir a los demás hacer las cosas por sí mismos. Los que les decía, mejor lo hago yo porque yo lo voy a hacer mejor y así como lo haces tú no es. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que más o menos, si quisiera que se acercaran un poquito para poder escucharlos, y según todo lo que hemos ya venido escuchando, lo que hemos venido estudiando en las clases anteriores, quisiera que, bueno, participaran ustedes un poco identificando según estas imágenes a qué trastorno de personalidad ustedes creen que corresponde. Por ejemplo, el primero, donde sale la mujer observándose en el espejo, ¿qué trastorno de personalidad les recuerda? ¿Piensan ustedes que pueda ser? Narcisismo. Sí, puede ser narcisista, también pudiera ser histriónico, ¿no? El que tiene la bolsa en la cabeza. Ansioso o El ansioso o anancástico, exacto. Que tienden a ser personas fóbicas, ¿no? El tener esta personalidad los predispone a desarrollar fobias, a desarrollar ataques de pánico. Entonces prefieren estar como muy aislados. El tercero, la mujer que está aquí con estos lápices en el escritorio. obsesión compulsiva. El obsesivo compulsivo. Bueno, aquí ya además de que está escrito, ¿no? Aquí sí sale la palabra. Esta es la personalidad dependiente. Ok, y estos que están acá, ¿quiénes serían? Los que están, donde está el guasón, donde está la máscara, donde está la reina de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué creen ustedes a qué trastorno de personalidad se estarán refiriendo? Histriónicos. O esquizoide. Ajá, escuché que dijeron esquizoides y otro dijo histriónico. ¿Alguien más dice otra cosa? Delirio. ¿Ah? Tanto como tal, sino parte del trastorno. Pudiéramos aceptar que sí, que pudieran haber algunos rasgos histriónicos, pero más que histriónico, ¿qué otro trastorno les recuerda a este que ya vimos?
No lo vimos hoy, lo vimos en clases anteriores. La personalidad, límite de personalidad. Límite de personalidad. Esto se refiere más que todo al trastorno esquizotípico. Recuerden que los esquizotípicos son esta gente rara, estrafalaria, llamativa. Este, por ejemplo, donde salen estas tres imágenes, ¿qué trastorno creen ustedes que sería? Bipolar. Bipolar. No, pero recuerden que el trastorno bipolar no es un trastorno de personalidad. Que se suelen confundir, sí, hay muchos trastornos borderline diagnosticados como bipolares y al revés, bipolares que en realidad lo que son border, porque tienden a confundirse los diagnósticos. Entonces es un diagnóstico diferencial que debemos tomar en cuenta, pero este, de los que acabamos de ver, ¿cuál les dije yo que tenían un humor o un afecto cambiante, que en un mismo día pueden cambiar de afecto con facilidad? Borderline. El borderline, ok. La que está en el centro, esta mujer gritando. Puede ser histriónica. Histriónica. Y esta que está acá tapándose la cara y solo está observando con un ojo. Ansioso. Ansioso y evitativo. ¿Están todos de acuerdo que es ansioso? Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Pudiera ser un paranoide. Sí. Claro, recuerden que el ansioso mencionábamos que es el de la bolsa en la cabeza, ¿no? Pero este pudiera ser un paranoide, pudiera ser un trastorno paranoide, como de estar muy atento, muy alerta a lo que si los demás me están viendo, si los demás me están observando. Okay. Yo creo que esta es la última lámina, sí. Bueno, si hay alguna pregunta, si algo no quedó claro. Muy preciso. No, doctora, fue bastante preciso. Bueno, está bien. Entonces, bueno, estaremos conversando en los próximos días. No sé si para el martes que viene sigo yo o van a tener otro tipo de actividad. Ya me informará la doctora Lil. Okay. Bueno, que tengan buenas tardes. Gracias por asistir. Gracias, doctora, que se mejore. Amén. Gracias. Saludos.